para toda Latinoamérica. Y es un placer para mí presentar al doctor Enrique Gil. El doctor es médico ginecobstetra, especialista en medicina y cirugía fetal, staff de la unidad de medicina fetal de la Clínica Delgado y director del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal en Lima, Perú. Investigador asociado en el Center for Fetal Cellular and Molecular Therapy del Cincinnati Children's Hospital. Past Fellow de Fetal Medicine Foundation en Londres. MPH de investigación clínica en Harvard School of Public Health y es PhD candidate de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Para mí es un placer poder presentar al doctor Gil, contar con usted. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Puede comenzar con su presentación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí no solamente es un placer, sino también es un honor poder participar de esta charla para todos los colegas de Latinoamérica y tocando un tema que considero gravitante en la salud de toda mujer embarazada, que está en relación a la ecografía del primer trimestre, más aún en las condiciones en las cuales nos estamos desenvolviendo actualmente. Entonces, para empezar, buenas noches a todos los participantes. Mi nombre, como muy bien se ha mencionado, es Enrique Gil Guevara, soy de Lima, Perú, y en esta oportunidad voy a proceder a explicar en puntos lo más sucintamente y claramente posibles la importancia de la ecografía del primer trimestre en esta coyuntura. La ecografía del primer trimestre, considero yo, al igual que muchos de mis colegas especializados en la medicina fetal, es un derecho que toda mujer gestante tiene al iniciar su embarazo, ya que con la ecografía del primer trimestre no solamente vamos a hacer un screening de aneuploidías, de síndrome de Down, sino vamos a ver numerosos aspectos que procederé a explicar en el transcurso de la exposición. Como ustedes pueden ver en la esquina superior derecha, nos basamos para esta exposición en la inversión de la pirámide de atención prenatal promulgada por el profesor Nicolaides allá por el año 2010, donde le damos importancia suprema a esta visita de las 12 semanas para luego decidir qué hacer con la paciente de acuerdo a los riesgos tanto maternos como fetales que la paciente pudiese presentar. En base a eso, el outline que nosotros vamos a tener para nuestra presentación va a estar en relación a un recordaris del screening de aneuploidías en el primer trimestre, el screening anatómico fetal en el primer trimestre, el screening de preeclampsia y otras condiciones materno-fetales en el primer trimestre. Y luego nos vamos a ir a dos puntos fundamentales como son el impacto que tiene el ADN fetal, es decir, el Cell-Free Fetal DNA en la evaluación del primer trimestre, y ahora, en estos últimos meses, cuál es el impacto que tiene el COVID-19 en la ecografía del primer trimestre. Y finalmente, haré una pregunta para poder celebrar las conclusiones de esta presentación. Empecemos. En cuanto al screening de aneuploidías, sabemos que desde los años 70 hacíamos un screening de aneuploidías basados en la edad materna y que lamentablemente hasta el día de hoy muchas veces aquellas mujeres que no tienen acceso a la ecografía del primer trimestre se sigue haciendo, que es decidir en base a un punto de corte de 35 años cuáles son aquellas mujeres que tienen mayor riesgo de tener un bebé con síndrome de Down o con alguna aneuploidía. Pero el hacer este screening basado solamente en la edad materna, ya por los años 70, nos daba una tasa de detección que llegaba solamente al 30%, con una tasa de falsos positivos del 5%. Y luego evolucionamos a la década de los 80. Y en la década de los 80 pudimos ver, gracias a numerosos trabajos, que la añadidura de la bioquímica sanguínea materna permitía incrementar esa tasa de detección que inicialmente estaba en 30% hasta un 65-70% combinando 4 hormonas, 4 proteínas, que son la beta-HCG, la alfa-fetoproteína, el estriol y la inhibina A. Y luego pasamos a los años 90, en que gracias al advenimiento de la ecografía como pieza fundamental en la evaluación prenatal,
tuvimos la introducción de la translucencia nucal, como ustedes pueden ver en la imagen superior izquierda. Y no solamente eso, se vio, gracias al trabajo del profesor Kipros Nicolaides, que con la suma de la beta-HCG y de la proteína asociada al embarazo tipo A, se lograba detecciones para aneuploidías de cerca del 90%, con una tasa de falsos positivos del 5%. A esto se le llamó el test combinado. Es decir, hacíamos un screening midiendo la translucencia nucal y evaluando en la sangre materna la bioquímica sanguínea materna basada en la beta-HCG y el PAP-E. Y luego evolucionamos y nos fuimos a los años, a la década de los 2000, 2010, donde pudimos ver que no solamente utilizábamos la translucencia nucal, sino también utilizábamos otros 3 marcadores adicionales como son el hueso nasal, el flujo tricuspidio y el ductus venoso. Y combinando estos 3 marcadores junto con la translucencia nucal y asimismo la beta-HCG y el PAP-E, lográbamos una tasa de detección cuando el operador se encontraba ubicado, es decir, lo realizaba correctamente, de hasta el 97%, con una tasa de falsos positivos del 3%. Y actualmente, hace 2 domingos, se vio que con la introducción no solamente de la beta-HCG y el PAP-E, sino con la beta-HCG y el placental growth factor, lográbamos una tasa de detección en el test combinado del 89% y que era muy similar, por no decir igual, a la tasa de detección que se lograba con la beta-HCG y el PAP-E. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque actualmente, como mencionaremos más adelante, el placental growth factor es una proteína que utilizamos para hacer screening de preeclampsia. Por lo tanto, el ahorrarnos hacer el PAP-E y de frente ir y hacer beta-HCG y placental growth factor, que nos serviría también para hacer screening de preeclampsia, como tocaremos más adelante, nos permite también hacer un screening combinado para aneuploidías. ¿Y qué ocurre con la translucencia nucal? Que la translucencia nucal en sí representa un marcador que no solamente nos habla de aneuploidías. Y ese es el primer concepto que tenemos que entender en cuanto a la importancia de la ecografía del primer trimestre. Las implicancias de una translucencia nucal incrementada. Una translucencia nucal incrementada, de acuerdo al valor que tenga, va a tener mayor relación a defectos mayores en el feto y o a muerte fetal. Y es por esa razón que nosotros establecemos un punto de corte por sobre el cual nosotros vamos a tener indefectiblemente que estudiar más a fondo no solamente la parte cromosómica del bebé, sino también la parte anatómica. Y como ustedes pueden ver en las siguientes 4 imágenes, verán un punto de corte de 3.5 milímetros. Sabemos en el un problema cromosómico y o una asociación a un defecto mayor, especialmente a nivel cardiovascular. Y ocurre también que existen otras formas de poder determinar el riesgo, como son a través de diversas malformaciones, entre ellas la holoprosencefalia lobar, que tiene una relación directa con trisomía 13, síndrome de Patau, el ónfalocele, que tiene relación directa con la trisomía 18, síndrome de Edwards, y la megavejiga, que si bien es cierto, como veremos más adelante, puede estar también en relación con un problema obstructivo, tiene relación. En ese sentido, pasamos al siguiente punto, y es entender que la ecografía del primer trimestre, llamada por algunos ecografía genética, no solamente se debe limitar a la evaluación de que la incidencia de 1 en 1000, pero la incidencia de la cardiopatía congénita fetal es 1 en 110, y la incidencia de preeclampsia es 4 en 100. Entonces, existen otras condiciones que ante una ecografía del primer trimestre bien hecha, nosotros podemos detectar. Y es por esa razón que mediante la ecografía del primer trimestre, nosotros vamos a poder ver también la anatomía básica que tiene ese feto. Si nosotros nos limitamos solamente a utilizar la ecografía de las 11 a 14 semanas como un parámetro para hacer screening de aneuploidías,
básicamente seremos reemplazables por el ADN fetal en sangre materna. La importancia de la ecografía del primer trimestre es que no solamente se debe limitar a medir la translucencia nucal, la longitud corononalga y los latidos cardíacos. Se debe ampliar el estudio y en ese sentido nos vamos al screening anatómico. Existen ya lineamientos dados por la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecobstetricia, donde nos hablan de los lineamientos en relación a la ecografía del primer trimestre y el uso del Doppler en obstetricia y en este caso también en el primer trimestre. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia, como ustedes pueden ver en el siguiente slide, de hacer el diagnóstico temprano de malformaciones? Si nosotros nos ubicamos en el lado izquierdo y vemos este video donde se encuentra la flecha, estamos frente a una secuencia acranex-encefalia en encefalia, que como sabemos, en la mayoría de los casos no guarda relación con un problema cromosómico. A diferencia de la siguiente patología, que es la holoprosencefalia lobar, que tiene un riesgo automático de 1 en 3 para trisomía 13. Por lo tanto, una afectación en un mismo sistema, pero dependiendo de la patología detectada, nos habla de si hay o no hay relación con una cromosomopatía de fondo. Y lo mismo ocurre a nivel de la pared abdominal. El tener un onfalocele automáticamente nos hace el riesgo de 1 en 6 para trisomía 18, mientras que tener una gastrosquisis sabemos que en la mayoría de los casos no guarda relación con un problema cromosómico. Al mismo tiempo, nosotros podemos ver que existen patologías, por ejemplo, a nivel cardiovascular, como un canal atrioventricular, que ustedes pueden ver en este caso, donde sabemos que automáticamente la presencia de un canal atrioventricular nos da un riesgo de 1 en 2 para trisomía 21. Mientras un cuadro de asimetría ventricular o asimetría en el llenado ventricular, como en el video que estoy mostrando, donde vemos que en el lado derecho no hay un buen llenado ventricular, nos hace pensar en un problema cardíaco que por lo general, en estos casos, si es que no se demuestra una asociación cromosómica mediante prueba invasiva, puede estar ligado a un problema aislado. Por lo tanto, la importancia de la ecografía del primer trimestre no solamente se basa en el diagnóstico y la identificación del problema de fondo, sino también es importante la consejería que yo voy a dar a partir de este hallazgo. Es por eso que la especialidad de medicina fetal es compleja, porque no solamente tiene que identificar, sino tiene que saber hacer la consejería adecuada ante la patología identificada. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros podemos detectar en el primer trimestre? Existe un trabajo ya publicado por el grupo de Nicolaides y Argyros Singelaki, en el cual ha sido en el último curso de avances en medicina fetal en Londres el año pasado, donde se pudo ver que existe para ciertas anomalías una tasa de detección en el primer trimestre del 100%, como son la cránea, la holoprosencefalia lobar, los defectos de pared abdominal anterior y la megavejiga. Existen otros problemas que, dependiendo del expertise y de la máquina utilizada, podrían variar en cuanto a su detección entre un 25 y un 50%, como son los defectos cardíacos mayores, anomalías de extremidades e incluso defectos del diafragma. Y en un porcentaje menor tenemos el cuadro de espina bífida, fisura palatina y defectos renales. ¿Qué es lo que va a contribuir a esta tasa de detección? Básicamente dos cosas: la expertise del operador y la máquina que utilice para poder hacer la detección. Mientras mayor resolución y mayor calidad en evaluación tenga la máquina y mayor expertise tenga el operador, más fácil va a ser el acceso a la detección de estos problemas. Basándonos en eso, es importantísimo recordar que la medición de la longitud corononalga que nosotros utilizamos en el primer trimestre de forma rutinaria para datear la gestación, o sea, para decir cuántas semanas tiene el feto en ese momento, también nos sirve para rápidamente hacer una ojeada y ver en primera instancia si ese bebé presenta alguna anomalía mayor.
ya que el plano de la longitud corononalga nos permite no solamente ver el hueso nasal, no solamente ver el paladar, no solamente ver el mentón, nos permite ver la integridad de la calota, nos permite ver el cerebro en su interior, tanto el diencéfalo, el tallo cerebral, el cuarto ventrículo, la cisterna magna, obviamente la translucencia nucal, nos permite ver la columna, nos permite ver la pared abdominal interior, la vejiga e incluso el tubérculo genital. En ese sentido, también hay que ser claros que la ecografía del primer trimestre tiene unos parámetros en cuanto a medición que se hace entre 45 milímetros y 84 milímetros. Se sabe que mientras más temprano, es decir, a los 45 milímetros o 50 milímetros de edad gestacional, se haga el screening de aneuploidías, la tasa de detección va a ser ligeramente mayor a que si se hiciera a las 13 semanas o 14 semanas. Pero la tasa de detección de anomalías va a ser menor. Por lo tanto, encontrar un punto medio entre 12 y 13 semanas me parece lo más recomendable para de esa forma hacer un buen screening de aneuploidías y también poder tener una buena tasa de detección de problemas anatómicos. Estas imágenes, que son cortesía del profesor Ravi Chawi, nos hacen o nos demuestran que ante un rápido y buen examen medio sagital, yo puedo identificar patologías que son evidentes, como son la secuencia acránea-exencefalia anencefalia, un cuadro de holoprosencefalia lobar, un cuadro de megavejiga, hidrops, defectos de pared abdominal anterior, problemas en los cuales no coincide el tamaño del tórax con el tamaño de la cabeza, como en una triploidía digínica. Y luego, cuando nos enfocamos en la medición de la translucencia nucal, nuevamente, así como en la longitud corononalga, no solamente nos enfocábamos en la medición del bebé para datear la gestación, sino para ver rápidamente otras estructuras, lo mismo hacemos para la translucencia nucal. Es decir, en el perfil fetal no solamente debemos evaluar la translucencia nucal, sino, como bien marcan estos números, poder evaluar otras estructuras. En el número 1 vemos la frente, el forehead; en el número 2 el hueso nasal; en el número 3 los labios; en el número 4 el paladar; en el número 5 el mentón; en el número 6 la translucencia nucal; en el número 7 el diencéfalo; en el 8 el tallo cerebral o brainstem; en el 9 el cuarto ventrículo, también llamada translucencia intracraniana; en el número 10 el plexo coroideo del cuarto ventrículo; en el número 11 la cisterna magna; y en el número 12 el hueso occipital. Y esto nos permite básicamente detectar dos patologías que hasta hace unos años se detectaba solamente en el segundo trimestre, como vienen a ser la fisura palatina por un lado y la espina bífida por otro. Gracias al advenimiento de este signo, que fue publicado por el profesor Ravi Chawi, y antes de él, a través del triángulo retronasal, por el profesor Waldo Sepúlveda de Chile, pudimos ver que es factible poder detectar fisura labio-palatina en el primer trimestre, tanto no solamente en un corte coronal a través del triángulo retronasal, como mencioné anteriormente, sino también a través del gap maxilar, que nos permite en un corte medio sagital, donde deberíamos tener esta imagen que ustedes pueden ver a la izquierda, identificar estas tres otras imágenes, donde vemos claramente cómo existe una interrupción en esa línea blanca que debería constituir el paladar, y obviamente estaríamos presentes ante una fisura palatina. ¿Y qué ocurre en espina bífida? Ocurre que muchas veces la espina bífida abierta, que como sabemos tiene básicamente dos tipos, que son el mielomeningocele y por otro lado la mielocele o mielosquisis, diagnosticarlas en base a la visión directa de la columna a veces es difícil. Pero ¿qué es lo más sencillo? Evaluar la fosa posterior en un corte medio sagital. ¿Y cómo hacemos esto? Evaluando y identificando, como le dije en el perfil fetal, el diencéfalo, el brainstem, el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Y eso nosotros, en una vista usual, vamos a identificar tres líneas negras claramente delimitadas. Como vuelvo a repetir, la primera línea, el brainstem; la segunda, el cuarto ventrículo; y la tercera, la cisterna magna. Cuando estamos frente a un cuadro de espina bífida abierta, que produce una pérdida de líquido cefalorraquídeo en la región caudal, va a hacer que la fosa posterior colapse. Y al colapsar, quienes van a desaparecer en el corte medio sagital, o al menos colapsarse, son el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Y por lo tanto, el tallo cerebral, el brainstem, va a encontrarse ligeramente aumentado. Esto nosotros lo evidenciamos mediante una relación que normalmente deberíamos hacer rutinariamente, que se denomina brainstem / o sea, sobre
brainstem to occipital bone distance. ¿Qué significa eso? En el numerador colocamos el grosor del tallo cerebral, del brainstem, y en el denominador vamos a colocar la suma del grosor del cuarto ventrículo y la cisterna magna. Y por lo general esa relación tiene que estar entre 0.5 y 0.6. Cuando esa relación se hace mayor a 1, en la mayoría de los casos, nosotros tenemos que sospechar de espina bífida abierta. Y si bien es cierto, la consejería no está dirigida a decirle categóricamente que tiene espina bífida, está dirigida a impedir a que la paciente venga a las 22 semanas, sino que venga a las 16 semanas para poder hacer una detección precoz del defecto del tubo neural. ¿Qué ocurre a nivel de la cabeza en el corte del DBP? Tenemos que medir el diámetro biparietal en el primer trimestre. Y esto es importante porque no solamente nos va a poder identificar la falx cerebri, es decir, la línea que permite dividir los plexos coroideos, como ustedes pueden ver, sino también nos va a poder identificar alteraciones en el tamaño. Ante un DBP pequeño, donde la línea media no se encuentra en su totalidad, dividiendo ambos hemisferios cerebrales, estaríamos sospechando de un cuadro de holoprosencefalia. Si es que se encuentra pequeño y ante la ausencia de líquido cefalorraquídeo alrededor de los plexos coroideos, podríamos estar pensando en espina bífida abierta, y ante la solución de continuidad de la parte posterior de la calota, ante un encéfalocele. Cuando el DBP se encuentra grande o discrepante con la longitud corononalga, lo primero que podríamos pensar es en una triploidía digínica, en la cual no hay una relación entre la cabeza y la circunferencia abdominal, o en algunos casos de displasias esqueléticas letales, como la displasia tanatofórica, que podría también presentarse desde el primer trimestre. Y luego seguimos avanzando y nos vamos al tórax. Y en el tórax nosotros vamos a tener el corazón y los pulmones. Y a nivel del corazón, nosotros en el primer trimestre no podemos satisfacernos y quedarnos con solamente hacer la frecuencia cardíaca fetal. Tenemos que obtener básicamente dos vistas utilizando el Doppler color. La primera de ellas es el llenado ventricular y la segunda de ellas es el signo de la B. Mediante el llenado ventricular lo que voy a hacer es evaluar la simetría en el llenado de ambos ventrículos, y mediante el signo de la B lo que voy a hacer básicamente es evaluar a la arteria pulmonar y a la arteria aorta, saliendo obviamente del ventrículo derecho e izquierdo respectivamente. En base a eso, nosotros podemos en el primer trimestre detectar distintas anomalías con obviamente mayor o menor frecuencia. Lo normal es ver estas dos líneas rojas que nos permitan decir que hay una simetría en el llenado ventricular. ¿Qué ocurre cuando solamente veo una de ellas? Podría tratarse o de un corazón izquierdo hipoplásico o de coloquialmente también llamado un corazón derecho hipoplásico, médicamente, o el término correcto, atresia pulmonar con septo ventricular intacto. Podríamos identificar también una coartación de aorta, o al menos sospecharla ante la asimetría en el llenado ventricular, o en algunos casos, como cuando hay sospecha de trisomía 21, pensar en un canal atrioventricular. De hecho, algunas otras anomalías, como el Epstein, que constituye la atrialización ventricular derecha, también podríamos sospecharla simplemente evaluando estas dos líneas rojas que constituyen el llenado ventricular. Por lo tanto, el primer mensaje con respecto a la primera vista es conseguir un plano transversal correcto, no oblicuo, que nos permita a nivel del four-chamber view, que en el caso del primer trimestre nos permita a través del estudio color Doppler identificar una simetría en el llenado ventricular. Y cuando subimos y deberíamos evaluar el signo de la B chica, nosotros también vamos a poder tener situaciones en las cuales no podamos identificar esta B, esta V formada, como les dije, por la arteria pulmonar y la arteria aorta. Debido a que en algunos casos, como en el caso de un corazón izquierdo hipoplásico, vamos a tener atresia aórtica, es decir, va a haber un flujo reverso, no van a tener el mismo color, ya que hay flujo reverso, como mencioné anteriormente, o en el caso de una coartación de aorta, donde hay una discrepancia en la simetría de los vasos, juntamente con aliasing, que nos haga pensar en este caso en coartación de aorta, o cuando no se forme la B, en casos de interrupción de arco aórtico, o en algunos casos cuando sea más bien la pulmonar la que no tenga el mismo llenado que la aorta, pensando en Fallot. Y lo que es a veces usualmente también identificable en el primer trimestre, en vez de ver el signo de la B, ver el signo de la U, por el cual nosotros tenemos no el arco aórtico pasando por el lado izquierdo de la tráquea, sino pasando por el lado derecho, lo cual constituye el arco aórtico derecho.
y en el caso de una levotransposición de los grandes vasos, ver solamente uno de ellos, que viene a ser la aorta, ya que la pulmonar salió tempranamente del ventrículo izquierdo. En algunos casos, cuando la paciente y el hábito materno lo permiten, y obviamente también la resolución del equipo, podríamos identificar incluso una arteria subclavia derecha aberrante desde el primer trimestre. El mensaje nado ventricular y el signo de la B para poder determinar que los vasos se encuentran completamente normales. Y luego bajamos y nos vamos al abdomen, a los riñones, donde tenemos que identificar el estómago, la cámara gástrica, donde tenemos que identificar la vejiga y las arterias umbilicales alrededor de la misma, donde tenemos que identificar la inserción del cordón umbilical a nivel abdominal y donde en un corte coronal, a nivel, como ustedes pueden ver, del número 4, los dos riñones, que, como les vuelvo a repetir, son visibles quizás recién, dependiendo de la resolución, a partir de las 13 semanas, desde una longitud corononalga de 65 milímetros, y si se hace a las 12 semanas o incluso un poco antes, con 45, 50 milímetros de longitud corononalga, no sean tan fácilmente identificables. Y precisamente al hacer estos cortes a nivel abdominal vamos a poder detectar defectos de la pared abdominal, como un onfalocele o como la gastrosquisis. Y finalmente nos vamos a la megavejiga, es decir, alteraciones en la vejiga. Y este cuadro, que no lo mencioné al inicio, cuando hablamos de la consejería en los distintos hallazgos, nos hace pensar, como ustedes pueden ver aquí en la imagen de la izquierda, consideramos megavejiga cuando esta tiene más de 6 milímetros o cuando se constituye o tiene un tamaño mayor al 10% de la longitud corononalga. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que incluso en una misma patología, dependiendo del tamaño, va a variar la consejería. Es decir, si yo tengo una megavejiga que se encuentra entre 6 y 12 milímetros, muy probablemente esté ante un problema transitorio y muy probablemente sea normal. Y en segundo lugar, un problema de cromosomopatías. En cambio, cuando me encuentro con una vejiga que se encuentra mayor a 12 milímetros, o incluso, como lo publicaba en el trabajo de Katia Vilardo hace 2 años sobre evaluación de megavejiga en el primer trimestre, mayor a 15 milímetros, estamos en un 90% de los casos frente a un problema obstructivo bajo. Entonces, el mensaje de esta diapositiva, de este slide, es recordar que incluso en una misma patología detectada en el primer trimestre, la consejería va a variar de acuerdo al tamaño del hallazgo, en este caso a la megavejiga. Los riñones, como les dije, son visibles en una vista coronal y por lo general a partir de las 13 semanas. Y cuando vamos a la columna, debería ser evaluada en 2 vistas. En una vista medio sagital, que nos permita ver cómo esta línea blanca suprayacente a la columna, que constituye la piel, nos permita evaluar la integridad de la misma, y al mismo tiempo en un corte coronal evaluar que no haya ningún tipo de escoliosis, descartando algún tipo de hemivértebra o cualquier otra malformación que se pudiera presentar que desvíe la columna, y obviamente también las costillas. Las extremidades también deberían ser evaluadas en el primer trimestre, visualizando no solamente las extremidades superiores e inferiores, sino también las manos y los pies. El contar los dedos lo dejamos para la ecografía del segundo trimestre. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el mensaje de todo esto? El mensaje es que la tecnología está avanzando. El mensaje es que los equipos están mejorando. El mensaje es que con el advenimiento del ADN fetal, que se hace en algunos casos desde las 10 semanas, nos obliga a hacer una ecografía a las 10 semanas precisamente para poder confirmar el tamaño del feto, la longitud corononalga, y nos obliga incluso a realizar detección de algunas patologías desde antes de las 12 semanas. Este último trabajo publicado en el Ultrasound in Obstetrics and Gynecology del mes pasado, por un amigo mío, el doctor Daniel Rolnick y el grupo de Australia, nos habla de la detección de anormalidades fetales antes de las 11 semanas de gestación. Como ustedes pueden ver, la holoprosencefalia lobar en este feto de 9 semanas y media se puede identificar esta gestación monocorial con una secuencia TRAP a las 11 semanas con 42 milímetros de longitud corononalga en el feto bomba, se puede identificar e incluso en este feto de 11 semanas, aquí antes de los 45 milímetros, se puede ver cómo la vejiga tiene una comunicación con un quiste cordón umbilical, en este caso en relación a una persistencia del uraco, y que posteriormente se confirma en una imagen a las 12 semanas. El mensaje es, la ecografía del primer trimestre no solamente sirve
para hacer screening de aneuploidías. De hecho, la importancia ante el mejoramiento que tiene la resolución de nuestros equipos nos obliga a hacer la evaluación anatómica básica desde las 12 semanas. ¿Y qué más tenemos que hacer con una ecografía o en una ecografía del primer trimestre? Hacer un screening de otras condiciones, en este caso materno-fetales. Y sabemos que la preeclampsia es una condición que afecta al 4 a 8, entre el 4 y el 8% de las gestantes y nos permite determinar un riesgo a priori a través de las características maternas, historia médica, historia obstétrica, que es como normalmente el Colegio Americano de Ginecobstetricia y las guías NICE de Londres, del Reino Unido, hacen el riesgo para, la evaluación de riesgo para el desarrollo de preeclampsia. Lo que nosotros estamos adoptando en Latinoamérica es básicamente seguir el modelo de la Fetal Medicine Foundation, en el cual tomamos el riesgo a priori, es decir, evaluamos las características maternas, la historia médica, pero luego evaluamos biomarcadores, presión arterial media, Doppler de arterias uterinas y el placental growth factor, como mencioné en un primer momento, que nos permite modificar dicho riesgo a priori y estimar un nuevo riesgo para predecir cuál es la probabilidad que tenga esta paciente de desarrollar preeclampsia antes de término, antes de las 37 semanas o no. ¿Cuál es el concepto detrás de esta predicción? Nos basamos en un modelo publicado por el grupo de profesor Nicolaides y David Wright, en el cual si se hace una predicción matemática en la cual todas las gestantes desarrollaran preeclampsia, se vería que normalmente estas desarrollarían alrededor de las 54, 56 semanas, así que el embarazo no tuviera terminación. Cuando la gestante tiene factores de riesgo, lo que hace es mover esa curva de Gauss hacia la izquierda y por ende su riesgo de desarrollar preeclampsia antes de las 40 semanas y específicamente antes de las 37 semanas se incrementa. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es evaluar ese riesgo a priori, modificar ese riesgo a priori, no solamente tomando en cuenta los factores de riesgo maternos que nos dan ese riesgo de base, sino utilizando la medida de la presión arterial media, la medida del Doppler de las arterias uterinas y, en algunos casos, la incorporación del placental growth factor. Esta combinación nos permite tener una tasa de detección del 90% para la preeclampsia que aparece antes de las 34 semanas y un 75% para aquella preeclampsia que aparece antes de las 37 semanas. Todo esto con una tasa de falsos positivos del 10%. ¿Qué es lo que se ha demostrado en cuanto a tasa de detección? Se ha demostrado que si no disponemos, como ocurre en muchos países de Latinoamérica, del placental growth factor, que nos permitiría, como dije anteriormente, una tasa de detección de hasta el 85-90% de la preeclampsia que aparece antes de las 34 semanas y de hasta un 73% de la preeclampsia que aparece antes de las 37 semanas, utilizando solo los factores maternos, la presión arterial media y el Doppler de las arterias uterinas, podemos llegar hasta un 80% de detección de esa preeclampsia antes de las 34 semanas y un 70% de la preeclampsia de aparición de antes de las 37 semanas. Obviamente, todo esto aún está en estudio porque requiere de un proceso de validación interna, de validación de nuestra población, porque todos estos datos son provenientes de población europea. ¿Qué otras condiciones, como ustedes pueden ver en la página de la Fetal Medicine Foundation, nosotros podríamos evaluar en cuanto a riesgos? Trisomías, ya tocamos ese tema. Preeclampsia, ya tocamos ese tema. Pero también, por ejemplo, existen otras condiciones que podrían evaluarse en el primer trimestre, como son la diabetes gestacional, la tasa de pérdida fetal, restricción del crecimiento intrauterino, macrosomía fetal y el parto pretérmino, que es lo que nosotros podemos ver en este caso, dándonos un resultado específico para luego poder decidir el manejo que nosotros vamos a tener con esta paciente. En resumen, la ecografía del primer trimestre nos permite lo tradicional, datear la gestación, evaluar la viabilidad fetal, hacer un screening de cromosomopatías, pero también nos añade y nos pone la obligación de hacer un screening anatómico, metabólico, a través de la historia materna y de proteínas de circulación materna y de medidas biofísicas como son la preeclampsia, como son el parto pretérmino, etc. Y en base a eso,
Luego vienen los dos temas fundamentales de la charla del día de hoy, habiendo hecho un recordaris con respecto a por qué es importante la ecografía del primer trimestre. La ecografía del primer trimestre tiene dos golpes. Primero, el ADN fetal, y segundo, esta epidemia, el COVID-19. En cuanto al ADN fetal, el primer golpe es que si nosotros sabemos que el ADN fetal tiene una mayor performance en cuanto a detección de aneuploidías, que es para lo que normalmente hacíamos la ecografía del primer trimestre, trisomía 21, 18 y 13, ¿por qué tenemos que seguir haciendo la ecografía del primer trimestre? Y básicamente la respuesta se da en todo lo que mencioné anteriormente. Es por esa razón que los lineamientos dados por la ISUOC refieren que a todas las mujeres se les debe ofrecer una ecografía del primer trimestre independientemente de la intención de someterse a las pruebas de cell-free fetal DNA. Y si nosotros consideramos los últimos datos publicados por el grupo del profesor Nicolaides y de Mark Hill con respecto a la tasa de detección y la tasa de falsos positivos, el rendimiento que tiene el ADN fetal para trisomía 21, trisomía 18 y trisomía 13, vemos que su tasa de detección es alta, con una tasa de falsos positivos realmente baja. Y que cuando la fracción fetal, es decir, la cantidad de ADN trofoblástica nadando en el ADN materno, en la sangre materna, es mayor o igual al 10%, esta tasa de detección para trisomía 21 puede llegar hasta el 100% de detección. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo se incorpora entonces el ADN fetal en el screening del primer trimestre? ¿Debe reemplazar la ecografía del primer trimestre o no debe reemplazar la ecografía del primer trimestre? Esa es la pregunta de rigor. Y la respuesta se basa básicamente en que tanto el ADN fetal como la ecografía del primer trimestre deberían trabajar de la mano. La pregunta es, ¿cómo se implementa esta medida? ¿Mediante un screening universal o mediante un screening contingente en base a los resultados de otro screening primario? En cuanto al screening universal, considera básicamente a todas las gestantes, hacerles el ADN fetal a las 10 y 11, entre las 10 y 11 semanas de gestación, que nos permite, mediante una ecografía, como había mencionado, la viabilidad, el número de fetos, y de esa forma obtener la sangre para el ADN fetal, y luego en 2 semanas hacer la ecografía del primer trimestre ya con los resultados para evaluar, como les vuelvo a repetir, las otras condiciones como son la parte anatómica fetal y las condiciones materno-fetales tipo preeclampsia. Lo que se pudo ver es que la tasa o el rendimiento que tiene esta combinación es sumamente alto cuando se logran los resultados del cell-free fetal DNA. Pero ¿qué ocurre con el ADN fetal? El ADN fetal en realidad no es ADN fetal, en realidad es ADN trofoblástico, es decir, se evalúa el ADN del trofoblasto circulando por la placenta, lo cual quiere decir que aquellas condiciones que disminuyan la circulación de ADN trofoblástico en sangre materna van a alterar los resultados, como son el estatus de fumador, la obesidad y algunas trisomías, como son la trisomía 18 y trisomía 13, que tienen placentas pobres, placentas pequeñas, y que por lo tanto puede ser que el cell-free fetal DNA no nos diga si es positivo o negativo, o sea, si es normal o patológico, sino que simplemente nos responda como no call, no resultados, no resultados. Y esto se puede dar hasta en un 4% de los casos, e incluso no resultados hasta en una segunda retoma, hasta en un 2% de los casos. Y es por esa razón que es importante entender que en estos casos donde no hay resultados, tenemos que sospechar muy probablemente que hay alguna trisomía que esté causando que no haya una buena circulación trofoblástica en sangre materna. Cuando nosotros hablamos del screening contingente más dirigido al ámbito público, consideren hacer la ecografía del primer trimestre y en base a los resultados que tengamos en esa ecografía del primer trimestre, o sea, un riesgo a priori, tengamos 3 grupos, 3 tiers, alto, moderado o bajo en cuanto a riesgo. Si el riesgo es alto, normalmente mayor a 1 en 10, se recomienda directamente hacer una prueba invasiva porque por lo general hay numerosos signos o incluso malformaciones que nos digan que claramente ese bebé tiene algún problema y por lo tanto no deberíamos hacer el ADN fetal, sino directamente ir a una prueba invasiva. En el 87% de los casos, cuando el riesgo es bajo, no tenemos que hacer el ADN fetal porque necesariamente no va a modificar mucho el riesgo, ya que
es muy probable que salga negativo al encontrar todo completamente normal. Pero va a haber un grupo de riesgo moderado en el cual nosotros, para evitar las pruebas invasivas, realizamos este ADN fetal. Y si saliera negativo, obviamente ya no se hace nada más, porque el ADN fetal lo que hace es también modificar el riesgo a priori, y si sale positivo, realizar la prueba invasiva. Entonces vamos a ir ahora con dos casos de la vida diaria, o sea, de lo que ocurre. Paciente que viene con un resultado de ADN fetal patológico, trisomía 13. Trisomía 13. Se hace el ADN fetal a las 10 semanas, sale trisomía 13 y viene a hacerse la ecografía precisamente para poder encontrar o confirmar estos hallazgos y luego proceder a la terminación de la gestación. Lo sorprendente, como les vuelvo a repetir, es que en algunos casos, como en este, nosotros podemos ver cómo al hacer la ecografía del primer trimestre, con 45 milímetros de longitud coronal, en este caso la señora quería cuanto antes hacer la evaluación, porque el hueso nasal está presente, el paladar está íntegro, el mentón normal, la translucencia nucal luce normal, hay integridad de la calota, no hay signos de holoprosencefalia. En un corte coronal de la cabeza podemos ver las tres líneas, o sea, el brainstem, cuarto ventrículo y cisterna magna. La impresión que tenemos en la imagen volumétrica es normal, ductus venoso luce normal, las órbitas se encuentran normales, la imagen de la longitud corononalga para 45 milímetros luce bien, la frecuencia cardíaca no se encuentra por encima de 180 latidos por minuto, que es lo que uno podría pensar cuando estamos frente a una trisomía 13, que básicamente se caracteriza en el primer trimestre por dos cosas, es decir, holoprosencefalia e incremento de la frecuencia cardíaca fetal. Y a nivel cardíaco, podemos ver lo que les había dicho también anteriormente, el llenado ventricular mediante la evaluación del color Doppler y el signo de la B que nos permite evaluar la arteria pulmonar y la arteria aorta. Entonces tenemos una ecografía que nos dice que todo está normal y tenemos un ADN fetal que nos dice que hay trisomía 13. Y aquí tenemos dos responsabilidades. Lo primero es hacer la consejería a la paciente y explicarle qué es lo que está pasando. Y lo segundo es tomar una decisión sobre qué vamos a hacer para confirmar este caso. Entonces uno razona en ese momento y se da cuenta que existen ciertos casos en los cuales, al considerar que el ADN fetal no es ADN fetal, sino es ADN trofoblástico, pudieran haber algunas discrepancias entre la placenta y el feto. Porque si vemos acá las imágenes, miren cómo, después les voy a contar qué es lo que hicimos con esta paciente, vemos el crecimiento de este feto, ya nació, todo normal. Vemos que hasta las 36 semanas la curva de crecimiento fue completamente normal. Vemos que piernas y brazos estuvieron completamente normales, y en el control a las 16 semanas el cabo del septi pellucidi y la falx cerebri se encuentra presente sin ninguna alteración. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Lo que ocurrió aquí es que existen ciertas aneuploidías, como son trisomía 13, trisomía 18 y síndrome de Turner, que provocan algo llamado mosaicismo confinado a la placenta, lo cual origina que la prueba del ADN, entre comillas, fetal, que como les digo en realidad es ADN trofoblástico, haga que salga patológico. Y por lo tanto, como sabemos, toda prueba positiva en el cell-free fetal DNA tiene que confirmarse. Si nosotros hiciéramos a esas 12 semanas una biopsia corial, muy probablemente también va a salir anormal y tomemos una decisión errada, como sería en este caso la terminación de la gestación. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es esperar hasta las 16 semanas y hacer una amniocentesis para realmente evaluar al feto. Y de esa forma poder decidir qué es lo que hicimos con esta paciente. Es decir, esperamos hasta las 16 semanas, evaluamos hicimos la amniocentesis y el resultado fue un feto con un cariotipo normal. Entonces, esto se explica porque en un 1% de los casos podemos tener mosaicismo de células placentarias, donde en el 90% de los casos se encuentra confinado a la placenta. Confinado a la placenta, es decir, solo afecta a la placenta, más no al feto. Y en estos casos, si yo hago una biopsia corial, el resultado va a ser anormal. El mismo del ADN, del cell-free fetal DNA, del NIPT. En cambio, si hago la amniocentesis, va a ser normal.
¿Y qué ocurre en el caso de un mosaicismo fetal real, verdadero, true fetal mosaicism, que ocurre en el 10% de los casos? Si yo hago la biopsia, puede ser que salga normal o normal, puede ser, pero la amniocentesis siempre va a salir anormal. Por esa razón, aquí la prueba dirimente viene a ser la amniocentesis. Así fue como manejamos, el resultado fue normal, la paciente entendió la consejería, la bebé, como ustedes pudieron ver, evolucionó de forma normal, nació, recopilamos el outcome y todo fue completamente normal. Y ahora nos vamos al otro caso. En el caso en el cual tengamos un ADN fetal normal, que se ha hecho la paciente a las 10 semanas, y viene a la ecografía, alegre, totalmente ya segura de que todo está bien, y encontramos esto en la ecografía, un bebé básicamente hidrópico, con un ductus venoso reverso, con un problema de asimetría en el llenado ventricular, y que nos haga pensar que aquí hay un problema detrás de este ADN fetal. Entonces, ¿qué decirle y cómo explicarle a la paciente? Que el ADN fetal simplemente nos permite a nosotros descartar algunas cromosomopatías como son la trisomía 21, trisomía 18 y trisomía 13, que como ya vimos, tiene una tasa de detección del 99% en general. Es muy buena esta prueba, es la mejor. Pero lamentablemente, en algunos casos como en este, que se trató de un síndrome de Noonan, no nos permite detectar. Y por lo tanto, aquí el manejo consiste en una prueba invasiva en el primer trimestre, tipo biopsia corial, que nos permita determinar qué tipo de patología tiene este bebé. Y como dije, utilizando el punto de corte de 3.5 milímetros, no podemos solamente quedarnos en el cariotipo convencional, sino tendríamos que hacer idealmente los microarreglos para poder detectar algo adicional. Y en base a eso, cito la publicación hecha también por el grupo, un amigo mío, Jesse Miranda, y el grupo del profesor Anthony Borrell, de Barcelona, en el cual publicado esto online en abril, en el mes pasado, en el Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, nos dicen, si es que el ADN fetal debería usarse en la gestación con translucencia nucal incrementada. Y las conclusiones fueron que el Cell-Free Fetal DNA no parece ser la prueba genética más apropiada para los fetos con una translucencia nucal mayor al percentil 99, dado que se pasaría hasta el 12 al 19% por alto de anomalías genéticas en este grupo, porque como les vuelvo a repetir, el ADN fetal es genial para trisomía 21, 18 y 13, mas no para los demás. Y además, la ecografía del primer trimestre, como muy bien dice acá, identificaría anomalías estructurales importantes en el 11% de fetos con una translucencia nucal por encima del percentil 99. La forma en cómo nosotros manejamos esta misma conclusión es simplemente cambiando la palabra o la frase por encima del percentil 99 y utilizando el punto de corte 3.5. Cuando nosotros tenemos una translucencia nucal por encima del 3.5, nosotros recomendamos una prueba invasiva y no un ADN fetal, porque como les vuelvo a repetir, solamente nos serviría de forma súper efectiva para trisomía 21, 18 y 13. ¿Y qué ocurre finalmente en estas épocas de pandemia, de COVID-19, donde ahora, con mayor razón, la ecografía del primer trimestre es la que va a determinar el patrón a seguir para esa paciente gestante que no solamente tiene que protegerse ella, sino también en este caso al personal sanitario? En ese sentido, el cuidado prenatal sigue lo que fue proclamado ya hace unos años, que consiste básicamente a las 12 semanas, estratificar a la paciente de acuerdo al riesgo para complicaciones del embarazo que hemos mencionado anteriormente. Luego hacer una reevaluación a las 22 semanas para nuevamente ver el riesgo para las distintas condiciones materno-fetales y si no hubiera ninguna de las dos, finalmente una última ecografía a las 36 semanas para planificación del parto. O sea, 3 ecografías y nada más. Si es que todo va normal, como ocurre en el 95-90% de las gestantes. En el 95-90% de las gestantes ocurre esto. Por lo tanto, la ecografía de las 12 semanas constituye el tip-off para poder decidir qué camino voy a seguir.
En esta presentación no he mencionado o no he tocado de las gestaciones múltiples, porque obviamente en aras del tiempo habría que determinar también que cuando tenemos una ecografía de las 12 semanas, habría luego ante una gestación múltiple decidir si se trata de una gestación monocorial o bicorial, para de esa forma ver cuál es el siguiente tratamiento, sabiendo que una monocorial se vuelve a traer a las 16 semanas y una bicorial se vuelve a traer recién a partir de las 22 semanas. En ese sentido, analicemos el contexto en el cual nos encontramos. En este artículo publicado hace unas semanas, el 23 de abril, en el American Journal de Obstetricia y Ginecología, por el grupo de la doctora Leona Pun, vimos que de 116 casos de COVID en gestantes, al momento de la admisión, el 66% de ellas tenían más de 37 semanas. El 26% entre 28 y 36 semanas, un 5% entre 14 y 28 semanas y solamente un 3% antes de las 14 semanas, o sea, en el primer trimestre. Y luego analizamos también una correspondencia publicada en el New England Journal of Medicine, donde vimos que de un total de un 100% de gestantes que fueron admitidas para trabajo de parto, la mayoría, el 85%, fue negativa. Pero de ese 15% que salió positiva para coronavirus SARS-2, el 88% era sintomática. El 88% era sintomática. Por lo tanto, luego viene a trabajarse cómo estamos manejando las gestantes para la identificación de estas pruebas. Estamos haciendo tamizaje universal con pruebas rápidas y pruebas moleculares. Estamos haciendo tamizaje universal solo con pruebas rápidas. Estamos haciendo un tamizaje solamente selectivo para aquellas pacientes que hayan tenido contactos. Entonces, el mensaje de estos dos primeros slides es que muchas pacientes gestantes que son asintomáticas podrían estar infectadas por este coronavirus. Por lo tanto, ¿cuál sería entonces el manejo que tenemos que tener con respecto a las ecografías y básicamente la importancia que ahora va a tener la ecografía del primer trimestre en este contexto? Es en aquellas pacientes de bajo riesgo, prevención del contagio fundamentalmente, y en aquellas pacientes con alto riesgo, hacer un seguimiento que nos permita, obviamente, controlar no solamente a la madre, sino también al feto. Por eso que esta ecografía del primer trimestre necesita obligatoriamente no solamente la evaluación de aneuploidías, sino la evaluación anatómica del feto y de la madre, para poder determinar cuáles van a ser las siguientes ecografías. Sabemos que aquellas pacientes que, por ejemplo, van a tener un riesgo incrementado para desarrollar preeclampsia antes de término, no podemos evaluarlas a las 12, 20 y 36 semanas, sino tendríamos que evaluarlas a las 12, 20, 28 semanas y luego 32 o 36 semanas de acuerdo a lo que hallemos a las 28 semanas. Por esa razón es importantísima esta ecografía del primer trimestre. ¿Y cuáles son las recomendaciones que tenemos de las distintas sociedades científicas para el cuidado que nosotros tenemos que tener para con la paciente y para con nosotros mismos? Estas dos slides que voy a presentar, que fueron cortesía de un colega y amigo mío, el doctor David Campodónico, de Lima, Perú, nos muestra que en aquellas pacientes en las cuales hacemos la ecografía del primer trimestre y no tienen síntomas, y no hay síntomas, nosotros deberíamos usar mascarillas N95, guantes, zapatos descartables o en algunos casos, aquellos que no llevemos a casa, scrubs y nada más. En aquellas pacientes que siendo asintomáticas tengan contactos positivos, tenemos que usar todo lo anterior, es decir, mascarilla N95, guantes, scrubs, pero aparte vamos a añadir protectores de la conjuntiva ocular, al igual que gorra. Y en algunos casos, si es posible, estos mamelucos que cubren toda la ropa que nosotros en ese momento estamos utilizando. ¿Y qué hacer cuando nos enfrentemos con o hagamos una ecografía del primer trimestre en una paciente que sea COVID-19 positiva? No solamente usar mascarillas N95, guantes, gorras, scrubs y visores, sino también añadir trajes descartables que nos cubran totalmente la ropa que nosotros estamos utilizando, que nos protejan, no solamente, como vuelvo a repetir, la posibilidad de
contaminarnos directamente a través de los aerosoles, sino también incluso a través de las manos, porque como les vuelvo a repetir, es importante recordar que a veces inconscientemente nos tocamos la cara y si no tenemos un visor, podríamos, en el caso de una paciente con COVID-19, contagiarnos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, tanto en Clínica Delgado, en Lima, Perú, como en el Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal, para el manejo ecográfico en el primer trimestre, es utilizar protectores no solamente de la vía nasal y bucal, sino también de la conjuntiva ocular. El problema es que si utilizamos esos visores que tienen presión, que tienen ventosa, muchas veces se empañan. Y en otros casos, esos cascos que tienen visor delantal también se empañan. Entonces, estas máscaras full face, que si bien es cierto, nos protegen a nosotros de quedar contagiados, más no de contagiar por la válvula de exhalación, nos permiten la visualización clara de la pantalla sin necesidad de empañamiento en cuanto a la protección personal. Y en cuanto al equipo, lo ideal es utilizar estos wipes que tengan alcohol isopropílico al 70% o soluciones de glutaraldehído al 2%, que nos permitan limpiar entre paciente y paciente para poder ofrecerles también a ellas una seguridad en cuanto a esta infección. Y finalmente, el tiempo. Antes de esta infección, normalmente una ecografía del primer trimestre, evaluando no solamente aneuploidías, sino también el aspecto anatómico fetal, sino también la parte de condiciones materno-fetales, nos tomaba 30 minutos. Ahora, ante esta epidemia, tenemos que ser más expeditos, más eficientes, y lo ideal es realizar estas pruebas entre 10 y 15 minutos. Es por esa razón que es cuando más tenemos que sacar toda nuestra practicidad para estar seguros de que ese bebé se encuentra o cumple con los criterios de satisfacción para el primer trimestre. Y esto lo podemos hacer porque uno piensa 10, 15 minutos es muy poco. En realidad, utilizando 4 tipos de sets para la evaluación en una ecografía del primer trimestre. En el primer set, hacer un barrido transverso y sagital del útero para evaluar los componentes no fetales: líquido amniótico, placenta, presencia de miomas a nivel cervical, longitud cervical en el caso de que la vejiga se encuentre llena, y obviamente también los anexos. En el set 2, nos vamos al feto, ubicamos el plano, es decir, un plano donde no se encuentre oblicuo, sino completamente laying down, horizontal, flat, y hacemos un barrido transverso. Hacemos un barrido transverso del feto desde la cabeza hasta las extremidades inferiores y que nos permita rápidamente al ojo identificar alguna anomalía que sea evidente. Finalmente nos vamos al set 3, que es identificar el corazón fetal, no solamente para medir la frecuencia cardíaca, sino, como les dije, evaluar las 4 cámaras a través del Doppler color, mediante el llenado ventricular, las 2 líneas rojas que mencioné, y la vista de 3 vasos tráquea, donde lo que tenemos que ver es el signo de la V, el signo de la V, arteria pulmonar, arteria aorta, y esto solo con Doppler color. Y finalmente el set 4, porque muchas veces alguien va a decir, doctor Enrique, pero muchas veces el bebé no se encuentra en la posición correcta, y eso es totalmente válido. Si es que coloco el transductor y lo primero que veo es un bebé posando horizontal, mostrándonos el perfil y el barrido sagital, nos vamos al set 4 inmediatamente, que es el barrido sagital del feto para evaluar la longitud corononalga, translucencia nucal, el perfil y el cerebro fetal. Pero si esto no es lo primero que se presenta, tenemos que hacer los otros sets para poder tratar de descartar con mayor eficiencia alguna anomalía, no solamente anatómica, sino también relacionada con algún signo tipo translucencia nucal incrementada. Entonces, siguiendo estos conceptos, nosotros podemos hacer un examen, una ecografía del primer trimestre en 15 minutos, que, como les vuelvo a repetir, no es lo que quisiéramos, pero tenemos que adaptarnos a la situación en la cual nos estamos desenvolviendo. Finalmente, para culminar esta presentación, porque me fue asignada 1 hora para luego responder a las preguntas, quisiera llegar a las conclusiones. Y las conclusiones están en relación a la importancia de la ecografía en el primer trimestre. La importancia de la ecografía en el primer trimestre es que tiene que ser realizada por operadores que estén en constante auditoría de sus mediciones, ya que, como ustedes pueden ver, la responsabilidad de esta ecografía es gravitante,
porque no solamente nos va a servir para hacer un screening de aneuploidías. El concepto de ecografía del primer trimestre y translucencia nucal, como solo evaluación de translucencia nucal, debe ser desterrado. La ecografía del primer trimestre nos debe servir para evaluar translucencia nucal, longitud corononalga y toda la anatomía del bebé que pueda ser evaluada a esta edad gestacional, conjuntamente con las condiciones materno-fetales. El ADN fetal, que fue, como yo considero, un primer golpe para la ecografía del primer trimestre, ha resaltado con mayor razón aún la necesidad de un desarrollo de la habilidad del operador para evaluar anatomía en el primer trimestre del embarazo. Y la presencia del COVID-19 lo que ha hecho es mejorar incluso, obligarnos a nosotros a mejorar nuestra eficiencia en la evaluación, dándole mayor peso y mayor importancia a la evaluación, no solamente de aneuploidía, sino, como vuelvo a repetir, tanto de la anatomía fetal como de las otras condiciones en cuanto al tiempo. Y aquí, no solamente para proteger a nuestras pacientes, sino también para protegernos a nosotros. Y con esa diapositiva culmino mi gestación haciéndonos siempre la pregunta que hago a todos aquellos que se dedican a la medicina fetal. No es hacer solo ecografía. La ecografía es la herramienta que utiliza el especialista en medicina fetal para poder ver dentro del útero y ver cómo se encuentra ese paciente que se llama feto y obviamente es la razón de ser de la medicina fetal. Muchísimas gracias y estoy abierto para cualquier tipo de preguntas. Doctor Gil, muchas gracias. Realmente la presentación fue excelente. Voy a leerte algunas de las preguntas que te hicieron. Si tú en algún momento me comentas que ya pues estamos fuera de tiempo, me dices, te puedo hacer llegar las preguntas también. No tengo yo ningún problema. Estoy abierto para todas las preguntas. Puedo responder todas las preguntas. Perfecto. Esta fue una pregunta anónima. Quisiera saber si el screening lo hace utilizando los marcadores menores o solo lo agregan a un grupo intermedio, en el grupo intermedio, perdón. Esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque el utilizar el ductus venoso, el hueso nasal y el flujo tricuspidio es utilizar una espada de Damocles. ¿Qué significa eso? Significa que en manos auditadas, o sea, en manos entrenadas, en manos que saben hacer estos marcadores, contribuyen a mejorar la tasa de detección. Definitivamente, definitivamente. Pero si no estamos con la expertise necesaria o estamos frente a un feto que por el hábito materno, por la posición, no nos permite la evaluación, es preferible no hacerlo a realizarlo y subestimar o sobreestimar los valores de estos marcadores menores, porque lo que podría hacer es aumentar la tasa de falsos positivos o aumentar la tasa de falsos negativos. Entonces, por esa razón es sumamente importante considerar que debemos realizar esos marcadores siempre y cuando tengamos, no solamente por parte del operador el expertise necesario, sino también las condiciones de la paciente para poder realizarlo. Y a la cabeza viene el hábito materno que muchas veces es difícil de realizar precisamente por eso. Muy bien. Otra pregunta también anónima es si usas el ángulo cardíaco en todas las exploraciones de primer trimestre, ¿te adiciona una mayor sensibilidad? El ángulo cardíaco es importante realizarlo al inicio cuando nos dedicamos a la medicina fetal porque nos permite desarrollar el ojo. Es decir, uno se da cuenta inmediatamente cuando un corazón se encuentra desviado a la izquierda o cuando se encuentra desviado a la derecha, pero esto es porque al inicio has estado midiendo y midiendo y midiendo, y luego solo cuando al ojo, a la visión, te llama la atención, realizas la medición para ya tener una medición exacta. Recordemos que en esta coyuntura tenemos que limitar mucho nuestras mediciones y las exploraciones del primer trimestre tienen que ser realizadas ahora por personal ya entrenado. No podemos dejarlas para trainees y luego la revisión. Lamentablemente, ahorita la coyuntura no nos permite tomarnos mucho tiempo por lo ya expuesto. Muy bien. Para el primer trimestre, en un equipo GE, ¿es mejor Doppler color o Doppler poder? ¿Y cómo lo optimiza usted? Excelente pregunta.
Excelente pregunta porque es la realidad. Normalmente yo pongo las imágenes del Doppler color, pero lo que suelo utilizar es el Power Doppler. Primero utilizo el Power Doppler, bajo mi PRF, y lo otro que suelo hacer es aumentar disminuyo ligeramente la ganancia para poder resaltar mejor la visión. Recuerden que mi intención en el primer trimestre no es visualizar el corte de 4 cámaras y el corte de 3 vasos tráquea sin el Doppler color. Eso es para el segundo trimestre. Yo lo que quiero visualizar son las imágenes, ya sea en Doppler color o en Power Doppler, utilizando obviamente esta herramienta. Entonces, bajo la ganancia, bajo ligeramente el PRF, puede ser 3.2, puede ser 4, y ubico esas imágenes. Yo no evalúo el corazón, o sea, al inicio sí se hace para poder evaluar la cruz del corazón si es que se pudiese ver, pero eso normalmente se hace cuando el feto tiene más de 7 centímetros de longitud coronal. Si tiene 55 milímetros o 45 milímetros, como vimos en un caso, es sumamente difícil, y como les vuelvo a repetir, en la situación en la cual estamos, es imperante ver las 2 líneas rojas y el signo de la B. Muchas gracias. La doctora Lluvia Amaya nos pregunta, buenas tardes, primero agradece la ponencia, la excelente ponencia, y quisiera preguntar, ¿qué opina acerca del uso del Doppler de hepáticas para el riesgo de cromosomopatía? Es una muy buena pregunta porque se utilizó el Doppler de la arteria hepática, como sabemos, en el primer trimestre, y por anatomía, la arteria hepática constituye una de las ramas del tronco celíaco, que es una de las primeras ramas que sale a nivel abdominal de la aorta. El tronco celíaco da 3 ramas, la arteria hepática, la arteria esplénica y la arteria coronario-estomáquica, o también llamada gástrica izquierda. A nivel fetal de 12 semanas, la esplénica y la coronario-estomáquica o gástrica izquierda ni aparecen, porque la que domina es la hepática. Recuerden que el centro hematopoiético a las 12 semanas lo tiene el hígado. Entonces, la arteria hepática es la que domina. Esa arteria hepática se encuentra en un corte medio sagital exactamente debajo del ductus venoso. Exactamente debajo del ductus venoso. Entonces, se publicó un trabajo por la Fetal Medicine Foundation donde se vio que aquellas pacientes que tenían, utilizando un PRF de 2, con un gate de 2 milímetros, y que tenían un índice de pulsatilidad menor a 2, es decir, una resistencia disminuida, había un mayor riesgo para trisomía 21. Lamentablemente, cuando se incorpora la evidencia estadística, no le ha dado poder a este marcador y por lo tanto no se utiliza actualmente para screening de nucleoides. Ok. Bueno, el doctor Diego, no sé si se pronuncia de alguna manera, pero dice Polanía. Él nos comenta que uno de los inconvenientes del ADN fetal es el costo. En Colombia esta prueba sale entre $800 a $1,000, por lo cual es mucho menos costoso hacer un eco. No sé si pasa lo mismo. Totalmente de acuerdo. En Perú la básica está en $950 y la que hace la Plus, que hace las de lesiones, vale $1,000 en Perú. ¿Y cuál es el problema? Que muchas gestantes creen que al hacerse la Plus se están haciendo algo mejor, pero en realidad tú aumentar más cosas en la medición, en el cálculo, incrementas también la tasa de falsos positivos. Entonces muchas veces obtienen resultados positivos que en realidad son falsos y que obligan a la paciente terminando haciéndose la prueba invasiva. Insisto, la importancia de la ecografía del primer trimestre entre el golpe del self-free fetal DNA es que precisamente aquellas pacientes que no tengan acceso, e incluso aquellas que se realicen el self-free fetal DNA y hayan invertido tanto dinero y salgan normal, y luego ustedes en la ecografía del primer trimestre encuentren algo anormal, pónganse en el lugar de la paciente, y obviamente existe lo que todo ser humano tiene ante una mala noticia, la negación. Yo nego lo que usted me está diciendo. Si nosotros como especialistas en medicina fetal no tenemos las suficientes armas como para poder explicarle a la paciente el por qué debemos realizar una prueba invasiva a pesar de tener un self-free fetal DNA normal, no vamos a tener llegada con nuestras pacientes. Y viceversa. Aquellas pacientes que tengan un ADN fetal anormal y que de frente decidan hacerse la terminación del embarazo sin siquiera seguir por una prueba invasiva, obviamente también no vamos a poder lograr el objetivo que nosotros queremos, es cuidar la salud del feto en un caso en el cual está completamente normal. Por lo tanto, insisto, que la importancia de hacer ecografía es gravitante.
pero también lo es la forma en que nosotros le hablamos a la paciente, y para eso tenemos que saber usar la consejería, saber manejar datos para poder expresarle a la paciente en un lenguaje coloquial, porque no es un lenguaje científico como el que nosotros estamos hablando. No se le puede decir a la paciente tasa de detección, tasa de falsos positivos. Tenemos que hablar de forma clara para que la paciente nos pueda entender. Claro. El doctor Juan Caripidis nos comenta que en los países en los cuales no hay legislación de interrupción, bueno, más bien nos pregunta, ¿qué importancia tendría realizar entonces el screening o detección de ADN fetal? El screening de aneuploidías, en general, como te vuelvo a repetir, es parte de. Y justo ayer estábamos en una charla organizada por una amiga mexicana, Rosario García Mandujano, en la cual un amigo mío, el doctor Adolfo Chegaray de Argentina, mencionó algo sumamente importante. Cuando nosotros empezamos a hacer la ecografía del primer trimestre, no vamos a buscar una patología. No digo, ok, voy a hacer ecografía pensando en que la paciente tiene síndrome de Down. No voy a hacer la ecografía pensando en que la paciente tiene riesgo para preeclampsia. Yo coloco el transductor y abro una puerta para ver qué es lo que está pasando adentro. Y de acuerdo a eso, hago la evaluación. Entonces, no es que, ok, como no tengo terminación del embarazo, no hago screening de aneuploidías, pero sí voy a hacer screening de problemas anatómicos. Pero es que el método que utilizas para ver la anatomía fetal, como signos indirectos, por ejemplo, de cardiopatía congénita, es medir la translucencia nucal, es medir el ductus venoso. Entonces, indirectamente, hacemos el screening para aneuploidías. Ese es el concepto que hay que entender, es difícil a veces de digerir para aquellos que dicen, bueno, pero si acá no es legal la terminación, ¿para qué voy a hacer el screening de aneuploidías? Es que la ecografía del primer trimestre no solamente está destinada para problemas de aneuploidía, es parte del proceso que inherentemente se tiene que hacer porque hacemos una medición de la translucencia nucal que no solamente nos sirve para síndrome de Down. Muy interesante. ¿Por qué crees que en América Latina no hemos implementado con facilidad el PLGA? El Placental Growth Factor, en realidad, sí, no lo estamos implementando por el precio. Es sumamente caro. Acá en Perú no lo usamos. Por eso mencioné yo que nosotros seguíamos el screening basado en los factores maternos como riesgo a priori, y luego la modificación mediante la medición de la presión arterial materna y el Doppler de las arterias uterinas. Y se mencionó incluso también el año pasado en Londres, el profesor Nicolás mencionó que podría haber incluso un screening en 2 tiempos, en los cuales aquellos pacientes que salían con alto riesgo después de esa evaluación podrían decidir si es que se les da o se les ofrece el hacerse el Placental Growth Factor o de frente empezar a tomar aspirina como medida preventiva. Recordemos que ese es el fin fundamental de hacer el screening, la prevención de la preeclampsia. Muchas gracias. Dice Anónimo, en época de pandemia, idealmente para hacer amniocentesis o biopsia o cualquier procedimiento invasivo, ¿deberíamos de tener la prueba de PCR así la paciente sea asintomática? Una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque si hacemos la analogía, de acuerdo a los últimos lineamientos que sacó la ISUOC con respecto a la biopsia corial y la amniocentesis, se vio que si hacíamos una analogía con el HIV, con citomegalovirus o con otros virus, que si bien es cierto, por ejemplo, el citomegalovirus es un ADN virus, el coronavirus tipo 2, causante del COVID-19, es un RNA virus. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se sabe que existe un término en inglés, no sabría cómo traducirlo, que se llama viral shedding, SHEDDING, que es la forma en la cual al hacer una biopsia corial, yo podría, si es que el virus se ha contaminado la aguja o no sé cómo se podría hacer, pasarlo a la placenta y luego contaminar al bebé. Entonces, por esa razón que eso se ha demostrado en el HIV, por ejemplo, que no se recomienda hacer biopsia corial, sino amniocentesis, se ha dicho que si tengo la posibilidad de hacer la prueba invasiva entre biopsia corial y amniocentesis, escoja la amniocentesis para poder evitar la prueba. Ahora bien, si la indicación está para hacer amniocentesis, hay que hacerla. Hay que hacerla. El hecho de que tengas la necesidad de prueba molecular sería lo ideal. No sé cómo estarán en precios en otros países. En Perú, la prueba rápida está a 100 soles, la prueba molecular está a 500 soles. Eso en dólares sería prueba rápida $30, prueba molecular está
$180. Entonces, habría que ver en el ámbito privado. En el ámbito público, como te vuelvo a repetir, estas pruebas, lamentablemente, la evaluación del primer trimestre, la evaluación de pruebas invasivas o el hacer pruebas invasivas han sido suspendidas por el gobierno, ya que el control prenatal han dicho que no es una urgencia y solamente vayan por emergencias al hospital. Entonces, no me parece que sea la medida adecuada, pero el ámbito privado ahorita se está llenando de pacientes precisamente porque en el ámbito público no se están viendo a las pacientes. Entonces, entre biopsia y amniocentesis en una paciente con sospecha de estar infectada por COVID-19, si el tiempo lo permite, sugiero hacer una amniocentesis para evitar el fenómeno del viral shedding en el caso de una biopsia coreana. Muy bien. El doctor Héctor Torresillas te pregunta que qué máscara es esta Full Face y la marca, por favor, si se les puedes compartir. Es una máscara 3M 6800N, talla medium, que utilizo para protegerme. Uno, hay que recordar que esta máscara tiene el inconveniente que no protege a la paciente. ¿Ok? Eso es importantísimo entenderlo, porque creen que con esta máscara también protejo a la paciente. Muchas pacientes vienen, doctor, ¿qué tal máscara? No, me siento protegida. En realidad no se dan cuenta que hay una válvula de exhalación que es la que permite que la pantalla no se empañe. Por lo tanto, si vamos a usar esta máscara, es importantísimo que nosotros sepamos que no somos enemigos de la paciente y sepamos que estamos sanos. Okay. Entonces, esta máscara es para no contagiarnos por ningún motivo y tener la efectividad de poder ver la pantalla. Porque yo he experimentado que cuando me pongo la otra máscara, esta pantalla de plástico, el brillo del ecógrafo no me deja ver. Entonces, y cuando utilizo lentes con la máscara N95 se me empañan. Entonces, es súper incómodo y prefiero invertir en eso que me da seguridad y efectividad al momento del trabajo. Muy bien. Nos preguntan también anónimo, DNA fetal en embarazo múltiple para las 3 trisomías, ¿vale la pena en MCBA o en BCBA? Bueno, en general, en el último update que se ha hecho y publicado en el 2019 por el grupo de Mark Hill y Nicolaides, se vio que para embarazo único, trisomía 21, 18 y 13 era 99, 97 y 99 tasa de detección con una tasa de falso positivo de 0.04 y para los 3. Y en el caso de embarazos gemelares, la tasa de detección alcanzaba hasta el 80 y tantos % para las 3 trisomías. O sea, sí sirve, pero como les vuelvo a repetir, va a depender también de la corionicidad que tengamos y obviamente también del acceso que tenga la paciente a la prueba. Insisto, en nuestros países de Latinoamérica, con el advenimiento del self-repeatal DNA, cobra mucho mayor importancia la ecografía del primer trimestre. Y más aún, la realización de procedimientos invasivos, que pensaron que iban a desaparecer con el self-repeatal DNA. Lo único que ha hecho el self-repeatal DNA con respecto a los procedimientos invasivos es incrementar la importancia del procedimiento invasivo, ya que ya no puedes fallar. ¿Qué significa eso? Ya no, el laboratorio ya no te puede decir, doctor, no creció la muestra de biopsia coreal, doctor, no ha habido suficiente líquido amniótico. Ya no puedes fallar porque la paciente está yendo tras un resultado positivo del ADN fetal. Por lo tanto, es importantísimo entender el entrenamiento que se debe tener, no solamente en la ecografía del primer trimestre, sino en la realización de procedimientos invasivos. El especialista en medicina fetal tiene que estar preparado no solamente en hacer ecografías, sino también en hacer procedimientos invasivos y todo aquello que implique la evaluación y el cuidado de la salud fetal. Muy bien. El doctor José Lario nos comenta, ves que al final presentaste 4, ¿cómo le llamaste? Evaluación. Sí, él comenta... Ajá. Él comenta que si la valoración de las arterias uterinas debería de estar incluida, ¿no? Sí. Sí. Sí, de todas formas. Sí debería estar incluida, como te vuelvo a repetir, como parte del proceso de evaluación. Cabe la pena decir, y esto hay que ser bien sinceros, que el hacer una ecografía, el hacer una evaluación de arterias uterinas en el primer trimestre puede ser muy sencillo y puede ser muy complicado. Muy sencillo en el caso la paciente tenga un hábito materno asequible, que no haya tenido cesáreas, que no haya tenido cirugías previas, que las arterias uterinas estén en su sitio. Y muy difícil si la paciente tiene un hábito materno complicado, si existen miomas que desvían las arterias uterinas, o si hay cicatrices previas que nos alteran la normalidad y que nos obliguen a hacer una ecografía transvaginal, quitándonos más tiempo en evaluar las arterias uterinas que incluso la ecografía del primer trimestre.
Muy bien. Preguntan también, ¿qué plus tiene la 3D en primer trimestre, STIC, corazón y TUI en neuro en épocas de no pandemia? Educación a colegas y el paciente, facilidad en la toma transvaginal y abdominal. Yo creo que en épocas de pandemia no tiene mucha utilidad en el momento, pero sí se podría hacer para poder guardar volúmenes y después analizar. Es una muy buena opción. En el caso de no pandemia, considero que deberíamos hacerlo más que nada por una cuestión de training y de docencia, pero guardarlo para después, para no emplearlo en ese momento. Simplemente adquirimos imágenes, lo guardamos, utilizamos nuestro 4D View y después hacemos docencia con eso. Pero en realidad, para poder determinar si el bebé está sano o no, en el primer trimestre no lo necesitamos. Porque como les vuelvo a repetir, son medidas básicas y puntuales que tenemos que hacer y que obviamente más sirve el 3D evaluando el cuerpo total del bebé, porque médicamente quizás no nos dé mucha información, pero el bonding, la unión que yo genero entre la gestante y su bebé, es realmente efectivo. Que quizás nosotros los hombres que no podemos quedar embarazadas, no podemos nunca experimentar eso. Así que es la realidad. Muy bien. El doctor Guillermo Garduño te felicita por la charla muy clara y concisa. Y pregunta, ¿cómo se realiza el cálculo de riesgo si se observa ausencia del hueso nasal? Y luego continúa, haciendo un tamizaje combinado y en caso de salir en riesgo intermedio, agrego los marcadores emergentes, hueso nasal, ductus venoso, regurgitación tricuspidia, o desde el inicio lo meto a la calculadora de riesgo. Como dije al inicio, el uso de los marcadores adicionales constituye un arma de doble filo que pueden servirte o pueden dañarte. Por lo tanto, deberías utilizar los marcadores adicionales solamente si tienes buena visibilidad y si estás entrenado para poder realizarlo y tienes la confianza para poder realizarlo. De otra forma, si te sientes presionado a hacerlo, lo único que vas a generar es incrementar ya sean los falsos positivos o los falsos negativos. Por lo tanto, es importante recordar que estamos frente a la evaluación de un paciente, no estamos frente a la evaluación de medidas. Entonces, una golondrina no hace verano. Si yo considero que este bebé pueda tener síndrome de Down o alguna otra neoploidía, van a aparecer varias cosas, empezando desde la edad de la madre. No significa que una mujer de 22 años no le pueda dar eso, pero tienen que aparecer varios factores para yo poder hacer lo que nosotros normalmente en medicina nos enseñaban en la escuela, era la semiología, es decir, utilizaba varios signos para ver al paciente. Nosotros hacemos lo mismo con el feto, pero a través de la ecografía. Entonces, si nosotros logramos entender ese concepto, hacemos esa migración de solamente hacer sonografía a hacer medicina fetal de verdad. Muy bien. La doctora Isaí Maldonado pregunta, hola doctor, ¿la vía que utiliza es transvaginal o transabdominal? ¿Cuál recomienda? Transabdominal, definitivamente, transabdominal. Idealmente, obviamente, un hábito materno con un índice de masa corporal elevado y la no visibilidad, tengo que ir por vía transvaginal. Pero trato de evitar en la mayoría de lo posible. Muy bien. Otro que es anónimo dice, buenas tardes. En tamizaje de primer trimestre, ¿cuál sería su intervención si se realiza tamizaje? Encontramos ausencia. Es muy parecida. Sí, lo mismo. Sí. Creo que ya algunas están repitiendo de la medición de las arterias uterinas, que si prefieres que sea por vía vaginal o abdominal. Abdominal. Uh-huh. Y preguntan sobre que el equipo que tú utilizas o qué equipo recomiendas para... Bueno, para revisar cualquier equipo que sea de alta gama, ¿no? El que yo utilizo es un Voluson E10. Sí, ¿qué equipo de ultrasonido es el más básico que se puede utilizar para obtener las imágenes de la calidad de esta ponencia? O sea, No te sabría decir porque depende mucho también de los settings con los cuales tú hagas y saques el provecho a la máquina. Uh-huh. Entonces, también depende del traductor que tengas. Entonces, de acuerdo a eso, tú puedes ir viendo a qué se te adecua. Pero lo otro son tus ojos. Los ojos son importantes. Mientras tú desarrolles más tu vista, vas a tener más. O sea, como yo le digo a mis pacientes, el tiempo que yo empleo viendo fetos al día es mayor al que yo veo seres humanos. Porque yo me demoro yo veo 10 pacientes por día. Y media hora me dedico a ver solo al feto. Y a ella la veo 5 minutos para poder hablar. O sea, me volteo a verla. Entonces,
la cantidad de seres humanos que yo veo aparte de mi familia al día es mucho menor que lo que yo veo en fetos. Por lo tanto, los ojos se desarrollan. Y siempre lo comparo de forma graciosa con la película Matrix, ¿no? Uno ve los números cayendo y algunos no ven nada y otros ven cosas. Lo mismo ocurre. Si tú adecuas tu ojo, práctica, práctica, entrenamiento y entrenamiento, en algún momento los ojos empiezan a funcionar incluso con cualquier máquina. Muchísimas gracias, doctor, y gracias, Úrsula, por las preguntas. Definitivamente una excelente plática. Le agradecemos muchísimo su tiempo, su disposición y sobre todo a todos los asistentes por estar con nosotros durante todo este tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente ponencia. Gracias. Gracias. Gracias.